Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por todas las cosas que nos das día a día, por el pan que nos das día a día y por la casa que tenemos, Señor. Amén. Gracias por permitir que el coronavirus no haya llegado hasta nosotros, Señor. Sí, Señor. Gracias por ayudarnos a ser mejores personas cada día. Gracias por ayudarnos a irnos acercando cada vez más a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias por esta oración. Gracias por este grupo de oración. Amén. 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 Muy bien. Muy bien. Y Camila, ¿dónde está? A ver, yo quisiera que Camila también participara de la oración. Yo lo hago así. Padre Celestial, gracias por darnos esta casa, la comida y que el coronavirus no había llegado hasta nosotros, porque o si nos estuviéramos con el coronavirus y muy tristes porque estamos aparte de la gente, no podemos estar con los amigos, eso sería muy triste. Sí. Entonces, qué bueno que por favor, qué bueno yo le pido a Dios que no había llegado el coronavirus hasta nosotras, hasta nosotros. Muy bien, Cami. Qué buena oración. Qué buena oración, tan parecida a la de Salma, ¿no? Un poquito parecida a la de tu prima. Pero bueno, no, está bien, está bien. Y Cami, ¿qué nos vas a compartir hoy aparte de la oración? Cuéntanos pues. Voy a compartir alguna historia de la Biblia. Eso. ¿Cuál? La de Aníbal Eva. Pero esa siempre es la misma que comparte siempre. ¿Ah? Pero está bien, no importa, compártenosla. Una vez había un jardín muy bonito y Dios lo había creado el día y la noche y unos animales y después quiso tener un hombre o a una mujer, entonces creó a Adán y Adán había unos leones súper amigables y comía de todos los frutos y después Dios creó a Eva. Oh. Después un ángel que quería ser el rey, pero el único rey era Jesucristo. Y entonces él se disfrazó de una serpiente. Y después y Dios les dijo, no coman del árbol del mal ni del bien. Como ellos no sabían, y le decía primero a Adán y después Adán le dijo a Eva. Y Eva no le hizo caso y después la quiso comer porque la serpiente le dijo que la debía de comer. Y entonces le dio a Adán porque Adán quería probar, porque se veía muy rica. Entonces probaron y entonces después Dios lo sacó de su jardín y ahora la vida era más dura para ellos, pero Dios los siguió amando. Amén. Amén. Muy bien. Muy bien. Lo siguió amando. Eso está bien. Y cuéntanos, Cami, ¿qué aprendes de esa historia? ¿Qué aprendizaje te deja? A no mentirle a Dios y no mentirle a las personas que queremos mucho, porque si no, los pasa eso. ¿Nos pasa qué? Lo regañan y a veces
Le pasa como a Adán que lo sacaron de la casa. Yo quiero decir que aprendí de la historia de Camila. Pues yo aprendí de la historia de Camila, pues la historia de la Biblia, la historia que dijo Sí. Camila. Yo aprendí la obediencia es a Dios y hacia no pecar, que no hay que pecar y que hay que obedecerle a Dios. Correcto. Muy bien. Excelente. Hay que obedecerle a Dios en todo, en todo. Pero ¿cómo hacemos para obedecerle a Dios si no conocemos su voluntad? Salma, ¿cómo hacemos entonces? A través de la oración Bueno, la oración es un, pues y a digámoslo, través de las escrituras de la Biblia. exacto, Eso. las escrituras. Entonces hay que conocer las escrituras porque allí conocemos la voluntad de Dios. Allí sabemos qué es lo que Dios quiere, qué es lo que manda, qué es lo que dice que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. Entonces, de esa manera vamos a caminar en obediencia. Bueno, hablando de las escrituras, ¿qué es lo último que has estado leyendo, Salma, estos días? Mateo. Háblanos sobre Mateo. Pues leer la palabra de Dios. No, sí, claro. Pero ¿qué te ha llamado la atención allí en Mateo? La roca, ¿La roca? que es Dios. La roca. ¿Y qué nos puedes hablar acerca de la roca? ¿Quién es la roca? La roca es Dios. Bueno, Dios. ¿Y Y, eso qué y- significa? Una y roca. tenemos que tener la fe. La fe. Excelente. ¿Y la fe, qué significa para ti? La fe significa, para mí, significa creer en Dios. Creer en Dios. Verlo. O sea, sin verlo, uno creer en Dios y amarlo de todas maneras, así como Él nos amó a nosotros y confiar en Él. Correcto, correcto. Entonces la roca tipifica a quién, a Dios, pero sobre todo a A quién, Jesús, a Jesús. Jesús. ¿Y por qué se habla de una roca? ¿En qué sentido se habla de una roca? porque, ¿Qué te imaginas? porque es dura y sólida, ¿Ah? ¿Por qué? porque no se rompe fácil. No se rompe fácil, exacto. Correcto. No se rompe. Y sirve de cimiento, fundamento. ¿Sabes qué es un fundamento? ¿O un cimiento? ¿O una base? Pues, por ejemplo, la base de la casa para construir una casa. Exacto, exacto. Uno no puede construir Porque, una porque casa uno tiene que crear una casa en su corazón para que ahí viva Dios. para que viva, claro, para que viva Dios. Y tiene que tener todas las comodidades perfectas para que Él pueda estar ahí. Exacto. Y entonces, ¿cuáles son las comodidades perfectas para que Dios viva en el corazón? Que esté limpia, o sea, que esté limpia de pecados, Ujú. que tenga una cama, que ¿Una tenga un cama? baño. Pues sí, que tenga las cosas necesarias que debe de tener una casa para que pues pueda estar ahí. Muy Es bien. simbólico. Bueno, es simbólico, sí, es simbólico, pero sí está muy bien porque nosotros somos la casa del Espíritu Santo. Somos el templo o la casa o la morada, el lugar donde el Espíritu Santo quiere morar. Y como Él es santo, Él no puede morar en un sitio que no sea santo. Es así de sencillo. Entonces uno tiene que santificar o limpiar la casa para que el Espíritu Santo pueda tener una entrada amplia y suficiente.
Ujú. Excelente, muy bien, Salma, muy bien. Bueno, ¿y estás sola o estás tú por ahí? Me da la impresión de que tu mamá está por allí, Sí, mi mamá está aquí. porque veo que te está ayudando con las respuestas. Ah, Un poquito. un poquito. No, pero no, bien, bien, bien. Veo que estás respondiendo con mucha, con mucha autoridad, con mucho conocimiento. Bueno, vamos a dejarle a los hermanos participación también, ¿cierto, Salma? Sí, Julián. A ver de qué nos quieren hablar ellos hoy. Pero estemos allí pendientes de la palabra, lo que el Señor nos vaya a querer contando y de esa manera pues nos vamos a ir edificando todos en la fe, que es eso, el conocimiento de la voluntad de Dios, que lo encontramos en la palabra. ¿Y cómo viene la fe? La fe, ¿cómo viene? ¿Cómo adquirimos la fe? Salma. La adquirimos creyendo en Dios. Bueno, creyendo sí, pero ¿cómo vamos a creer? Cuando nos acercamos a Dios. Sí, nos acercamos, pero ¿cómo? Porque fíjate que dijiste algo muy Orando. importante, la fe. La fe. La fe viene o se adquiere cuando, Mediante de la oración. bueno, la oración también, pero principalmente cuando oímos la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces aquí tenemos que parar las orejas para oír la palabra y en la medida que oímos la palabra, algo sucede en nosotros. Vamos siendo transformados. Fuimos creados por Dios para conocer a Dios. El hombre fue creado por un padre que quiere revelarse a los hombres y la manera como se revela a los hombres, porque Él es espíritu, es por medio de la palabra y esa palabra es espíritu, no la vemos. Cuando hablamos, eso no lo vemos, pero esas palabras afectan nuestra mente y afectan nuestro corazón, nos cambian, pero es en la medida que oímos la palabra de Dios. Por eso es tan importante comenzar desde niñas, ustedes pues, o niños, los varones, comenzar a oír la palabra de Dios. Eso es todos los días conseguir allí hay unas Biblias que se pueden, que tienen audio, las puedes bajar al celular y entonces es simplemente cliquear y allí nos van a hablar la palabra. Y estar así en eso, oyendo, volviendo a oír. Y esas palabras, en la medida que las oímos y las repetimos una y otra vez, se van quedando grabadas en nuestra mente. Y eso que queda grabado en nuestra mente va a afectar nuestra vida. Porque tal y como es nuestra mente, como es nuestro pensamiento, así nosotros vamos a hacer. Entonces, la oración es importante, sí, supremamente importante, y debe ir combinada con la palabra, porque cuando oímos la palabra, entonces oramos pidiéndole a Dios que nos ayude a que esa palabra se mantenga allí guardada en el corazón y que podamos cumplirla. Al cumplir la palabra, estamos cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Sí o no, Salma? Sí. Y además todo lo adquirimos por revelación. Oh, revelación. Cuéntanos, ¿cómo es eso? Explícanos, háblanos sobre la revelación.
Pues ¿Qué es una esto? revelación es, por ejemplo, que uno está escuchando la palabra y la palabra le está revelando sobre Dios. Listo, danos un ejemplo. Pero sí, estoy de acuerdo. Pero danos un ejemplo. Mm, ¿Cuándo has recibido, cuándo sientes que al oír la palabra has recibido revelación? Cuando escuchó la palabra, No, sí, pero danos un ejemplo. Estás escuchando algo y ¡tim! Como que se te prende el bombillo y entiendes algo que pues, antes no pues entendías. uno siente que es del Señor. Ajá. Bueno, ¿algún hermano puede darnos un ejemplo de lo que es la revelación para él? Hablemos un poquito sobre lo que es la revelación y por qué es tan importante la revelación. ¿De dónde proviene la revelación? ¿Qué produce en nuestra vida la revelación? ¿Y cómo Pues nos... la revelación proviene de la palabra de Dios. Bueno, sí, pero más que de la palabra, proviene del espíritu que inspiró la palabra. Porque a veces leemos la palabra y no la entendemos. No la entendemos. Pero cuando el espíritu nos alumbra el entendimiento, entonces ahora sí comprendemos lo que estamos leyendo. Entonces, por eso es tan importante la oración, porque la oración nos va a permitir que el espíritu que inspiró la palabra nos la haga comprender. Jaime, tienes la palabra. ¿Querías hablar? Voy a abrirte el micrófono. Espérate a ver. Listo. Pues más o menos la revelación viene como de revelar. Cuando uno tenía una cámara fotográfica, anteriormente era velada las cosas. Entonces, lo tenía que revelar, o sea, tomarlo de lo que tenía para poder ver la verdadera imagen. O sea, que encontrar la verdad. Ok. La verdad no está sino en la palabra, en la Biblia. Sí. Entonces, cuando uno lee la Biblia, uno revela o confirma, el Señor le confirma a uno las cosas que están veladas, las que uno no ve o no tiene claras. Ok. Es más o menos lo que nos está pasando en este momentico a todos los que estamos confiscados con un fenómeno que se llama cognitivo. Es aceptar la realidad de lo que nosotros no creíamos que estaba pasando, porque detrás de esto del coronavirus hay una serie de cosas veladas que nosotros no entendíamos y que apenas ahora estamos entendiendo. Ok. Hasta ahí nomás. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún hermano quisiera eh, hablarnos sobre la importancia de la revelación? ¿Por qué es tan necesario que nosotros, los cristianos, tengamos revelación? Ángela. Volver a. Gracias. Es importante que nosotros tengamos revelación porque la revelación es la que nos va a afirmar en la palabra. La revelación es la que va a permitir que esa palabra verdaderamente produzca un cambio en nosotros, nos transforme. Y la revelación nos muestra tras ella como la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y como el Señor nos amó tanto, Salmita, como el Señor nos pues entregó su vida por cada uno de nosotros, entonces nos hace entender
la grandeza de ese sacrificio tan inmerecido, porque Él no fue culpable de nada cuando murió en la cruz, pero lo hizo por amor a nosotros. Entonces, ¿qué hace la revelación? Nos lleva a arrepentirnos básicamente de lo que nosotros somos, de los pecados en que estamos perseverando, y también nos lleva a tener una mejor relación con Dios, porque ya se nos ha quitado de la mente y del corazón ese velo que teníamos, que ni siquiera nos dejaba ver qué tan pecadores éramos. Entonces, o somos, porque seguimos pecando, pero qué tan pecadores somos, es la palabra más adecuada. Entonces, eso es, y debemos estar buscándola como el agua que tomamos para calmar nuestra sed, como la comida que comemos, como estos tres golpes del desayuno, el almuerzo y la comida, que calman nuestra hambre, pero siendo más importante el calmar nuestra hambre espiritual para que nosotros podamos ser transformados, sanados, libres de pecado, con un propósito muy especial, que es el que otras personas también puedan serlo. Es poder entonces, una vez que la palabra actúe en nosotros, poder ir a los demás, a hablarles con amor, a contarles de cuán importante fue para nosotros el tener una esperanza en este mundo donde no había esperanza, porque el pecado había acabado con toda esperanza del hombre. Entonces, por eso es tan importante la revelación. Y porque la revelación va acompañada de poder. Y ese poder no lo puede dar sino el Espíritu Santo. Porque nosotros en nuestras fuerzas y en nuestra inteligencia no podemos tocar otras vidas. Esas vidas solamente pueden ser tocadas por el poder del Espíritu Santo. Entonces, por eso es tan importante la revelación. Muy bien. Ahí puse en la pantalla, no sé si se alcanza a ver, puse un texto. ¿Se alcanza a ver? Sí. Ok. Quisiera leer ese texto que va desde Efesios, está en Efesios capítulo 1, verso 15 en adelante. Entonces, mire qué importante lo que es la oración también en esto. Por esta causa yo, está hablando Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Bueno, aquí hay mucha tela para cortar, porque lo que estamos viendo nos muestra qué importante es
para que tengamos entendimiento sobre lo que es la iglesia, el que no sea revelada, no sea revelada. Allí Pablo termina mostrando que la iglesia es el cuerpo de Jesucristo, el cuerpo de Cristo, no de Jesucristo, de Cristo, donde Él es la cabeza. Y el cuerpo es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Les propongo que hablemos un poquito sobre eso. Me parece que hablar de la iglesia es hablar de Cristo. Y hay mucho en cuanto a la iglesia en lo que debiéramos incursionar. Y tiene que ver precisamente con la revelación. Mucho de lo que no hacemos es porque no entendemos todavía lo que está escrito. Es lo que Jaime decía, hay un velo, una cortina que nos impide ver más allá de ese velo. Entonces, perdona que te interrumpa, Julián Espinosa está tratando de entrar hace rato, me acaba de llamar al celular y me dice a ver si tú le puedes ayudar para ingresar, no ha podido, desde hace rato. No lo veo solicitando entrada. Bueno, ya no te interrumpo más, yo le digo, tranquilo, sí, sigue. Porque todos los que yo veo aquí en la sala dando espera, pues les doy entrada, pero en este momentico no hay nadie pidiendo entrada. Entonces, indícale a Julián a ver qué es lo que está haciendo mal. Listo, vale, un abrazo. Sigue. Bien, entonces yo decía, y además pues lo digo por la experiencia en la que hemos estado a lo largo de los últimos años, en esto de entender la iglesia, de edificarla, discernirla, comprender lo que es la iglesia. Es una realidad que la mayoría de la cristiandad no la comprende. Y no la comprende porque no les ha sido revelada. Entienden la iglesia, pero no por medio de revelación, sino por medio de información, y una mala información que procede de la, ¿cómo se llama esto? Bueno. De los sentidos. No son sentidos, sino procede de la tradición. Esa es la palabra, la tradición. Entonces, lo que hemos heredado, que lo hemos heredado del catolicismo, la mayoría, otros lo han heredado del protestantismo, es una iglesia que no es la iglesia bíblica, sino que es una iglesia a la imagen del hombre, pero no a la imagen de Cristo. Hemos hablado bastante mostrando que la iglesia perdió ese lugar en el cual se encontraba, ese lugar en el espíritu, pues en Cristo. Se encontraba porque conocía de primera mano al principio los apóstoles del Cordero. Ellos dieron una palabra y sobre esa palabra, que es la base, la iglesia tuvo una experiencia de vida. Entonces, necesitamos regresar, como lo dice el Señor Jesucristo, la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, regresar a las primeras obras, pero entendiéndolas. Porque es que no solamente la iglesia es una revelación, sino que también lo que la iglesia hace y para quien lo hace, tiene que ser revelado. Mucho de lo que sufrimos como hombres naturales, queriendo ser mejores,
y no encontrando como la manera de ser mejores, es porque no entendemos lo que la iglesia como cuerpo de Cristo hace por el hombre. Entonces, por eso Pablo ora y le pide al Señor que a la iglesia de Éfeso le dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. La carta a los Efesios prácticamente es una carta magistral que nos está mostrando desde la perspectiva divina, inspirada, dada al apóstol Pablo, lo que es la iglesia bíblica. Allí el apóstol recibe la revelación y la está comunicando a la iglesia de Éfeso. Entonces comienza con la oración para que podamos entender la misma carta. Porque mire que son palabras, pero esas palabras, como decía Salmita, que es el oír la palabra para que venga la fe, a veces no son suficientes a menos de que el Espíritu Santo nos las haga comprender. Porque, ¿cuál es el problema? El problema es nuestra mente, el estado de nuestro corazón. Nuestro corazón ha sido cargado por años de información religiosa que han generado en nosotros una cultura religiosa, unas tradiciones religiosas. Y difícilmente nos podemos desprender de ellas porque están demasiado arraigadas. Entonces, cuando se habla de la iglesia, inmediatamente nuestra memoria registra ese conocimiento, que no es el conocimiento del árbol de la vida, no es lo que proviene de Cristo, sino lo que proviene del conocimiento del árbol del bien y del mal. O sea, tenemos un conocimiento más basados en la naturaleza pecaminosa, en la cual el hombre quedó como consecuencia del pecado y que tiene que ser limpiada o santificada por medio de la palabra. Entonces, la fe que vamos adquiriendo en la medida en que la luz va entrando, porque es progresivo, es como un rayo de luz que va penetrando en un lugar oscuro, demasiado oscuro, una oscuridad tan densa que tiene que ser desplazada por el conocimiento del Hijo de Dios, o sea, la luz. Entonces, no hay una manera diferente para que podamos tener una expresión vital como iglesia, como cuerpo de Cristo, a menos de que tengamos una revelación o de que la vamos teniendo, porque es un asunto de progreso, de aumento. Va aumentando. El libro de los Efesios nos muestra cómo va aumentando en nosotros esa luz. Y entonces el capítulo 4 señala que primero la iglesia debe conservar, debe mantener la unidad en el espíritu. Podríamos decir que es la primera regla. La primera regla que nos va a permitir alcanzar la luz, alcanzar la revelación de Cristo en nosotros, o la formación. Hablábamos ayer de hasta que Cristo sea formado en nosotros. Tiene que ver con mantener la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. Cuando no estamos unidos, sino separados, como sucede, y como Satanás ha hecho para producir las divisiones, que no es otra cosa que separar a las personas de Cristo, por medio de la mentira de la iglesia,
nominal, porque esa es una mentira, esa no es la iglesia, pero así es como se concibió. Eso es una herencia del catolicismo, y así entonces durante siglos las personas han tenido una concepción de lo que es la iglesia. Salir de allí para comprender lo que es la iglesia no es fácil. No es fácil porque nuestra mente está entenebrecida o está prisionera en las celdas de la religión. Y son muchas las celdas de la religión. A la iglesia de Tiatira el Señor le llama a eso las profundidades de Satanás. Eso es como bajar a una caverna donde están los calabozos. Los calabozos no estaban en las partes altas, sino que estaban en los sótanos, en los subterráneos. Allí era donde llevaban a los presos. Entonces imaginémonos lo que es eso, lo que son esas celdas. Caminar, cada celda tiene su particularidad, tiene su prisionero. Así es nuestra mente, que ha sido prisionera en las celdas de la religión, o sea, prisionera de Jezabel. Jezabel es mencionada en la iglesia de Tiatira como una falsa profetisa, alguien que enseña la idolatría y el comer cosas sacrificadas a los ídolos, que era algo que se hacía en el tiempo de Juan. En el tiempo de Juan, en estas ciudades griegas, los paganos idólatras que adoraban muchos dioses, ellos sus comidas no las probaban antes de ofrecérsela a los ídolos. Esa era la costumbre. Entonces, ¿eso qué significa en términos actuales? Porque eso ya no lo hacemos. No vamos a la galería a comprar comida que haya sido primero ofrecida a los ídolos. Pero eso tiene que ver es con, cuando se habla de idolatría, se está hablando es de el culto a los demonios. Y la idolatría está relacionada con los placeres o los deseos de nuestra carne, los cuales eran concedidos por una ofrenda a los demonios. Me explico, si una persona se quería casar con alguien y ese alguien no le paraba bolas, entonces iba donde una sacerdotisa y la sacerdotisa hacía una ofrenda a los demonios para que esa persona le comenzara a parar bolas. Eso era un asunto costoso. Las ofrendas a los demonios eran costosas, no solamente porque a veces las ofrendas mismas incluían personas que tenían que ser sacrificadas. Entonces, dependiendo del tamaño de lo que se estaba pidiendo, de la complejidad del pedido, así eran las ofrendas. Pero también los sacerdotes que hacían esto y que conocían el culto a los demonios, de allí las profundidades de Satanás, ellos te cobraban pues un dinero. ¿Por qué el catolicismo tiene esto? Porque cuando tú entras a una catedral, te vas a dar cuenta de los distintos nichos que esa catedral tiene. Y entre más grande es la catedral, más nichos tiene, y en cada nicho tiene un santo. Y bien, esos santos, los que fuimos católicos y conocemos el asunto, cuando uno quería algo, uno tenía que saber cuál era el santo que concedía tales milagros, ¿no? Digámoslo así. Prebendas. Sí, pero entonces había que pagar una ofrenda.
Y la ofrenda era ir y prender una lamparita, eso todavía existe, y meter un dinero por prender esa lamparita. O sea, le quemaban incienso a ese ídolo. Eso es algo actual. Y eso proviene de la antigüedad. Entonces, cuando las personas son sumergidas en ese ambiente espiritual, son contaminadas, fuertemente contaminadas por la transferencia de espíritus que afectan nuestra vida. Yo lo voy a decir, yo no era devoto de estas cosas. No sé si es porque era un mal católico, porque ignoraba, tal vez porque ignoraba, pero hay personas que sí conocen cómo es eso y entonces son practicantes del culto a los demonios. Bueno, cuando uno sale de allí, ¿uno a dónde sale? ¿Cuál es la opción? ¿Qué es lo que le queda? La iglesia protestante. La iglesia protestante, con sus derivados en las iglesias evangélicas, y uno cree, porque así es mi experiencia personal, uno cree que allí sí está la verdad. Y uno está muy contento porque piensa que ha salido de las tinieblas y ha ido a la luz, y ahí está la verdad. Pero cuando uno comienza a ver más, con más discernimiento por el conocimiento que la palabra te va dando en su ejercicio, te vas dando cuenta que las prácticas son muy parecidas, solo que les han cambiado el vestido para que se vean diferentes. Se han disfrazado de una manera distinta. Pero sigue siendo una obra de la carne. Ya no son los ídolos, pero hay otra clase de ídolos que se encuentran en el corazón. Porque el asunto está en el corazón. Y claro, en algunas partes eso que está en el corazón se expresa hacia afuera. Pero mire que los judíos, siendo super idólatras, después de Babilonia nunca más levantaron ídolos, pero el problema continuaba en el corazón, porque siempre el problema ha partido del corazón. De modo que si el corazón de nosotros no es verdaderamente afectado, nosotros no vamos a comprender la iglesia. Lo primero que el Señor tiene que hacer para poder penetrar con su luz es tratar con el ídolo más poderoso que hay dentro de ese santuario, y ese ídolo se llama ego. Es el ego, que es el que genera todos los demás ídolos. Porque el ego es el que quiere hacer la voluntad. Y entonces diseña un Dios a su imagen y semejanza que le pueda cumplir con la voluntad. De allí el problema de las oraciones que no se hacen conforme a la voluntad de Dios, sino que se hacen conforme a mis deseos, a lo que yo quiero que se haga para suplir mis necesidades. Eso quiere decir que todavía el ego está allí parado. Y mientras que el ego esté parado, la luz de Cristo no va a penetrar. Entonces, hablando de revelación, la revelación es la luz que alumbra un lugar que ha sido limpiado de ídolos. Cuando nuestro corazón se limpia de la idolatría, entonces la luz puede penetrar. Ahora, es progresivo, porque no todos los ídolos el Señor los tumba de un día para otro, sino que va tratando con nuestro ego, que es muy grande y que tiene muchas ramificaciones o cavernas donde se encuentran esos deseos de la carne, esa codicia de los ojos, esa vanagloria de la vida, que son los tres poderes que indican que la carne nos gobierna.
Y ya la carne, pues hemos hablado, la carne es el hombre nacido de Adán, el hombre de pecado, que llega a Cristo, pero no debe ser limpiado. O sea, Cristo le salva, le introduce en el cuerpo de Cristo, pero para que sea salvo de sí mismo, para que el alma, que es, podríamos decir, es el ego sea salvada. Entonces, la iglesia, hablábamos ayer, la iglesia es el único medio de santificación que Dios tiene para salvar al hombre. No existe otro medio. Digo medio que le lleva a la plenitud, ¿no? Porque, bueno, Dios va a tratar de muchas maneras con nosotros, incluso si estamos separados de la iglesia, si somos creyentes, si estamos separados de la comunión del cuerpo de Cristo. Pero si queremos llegar a la plenitud mencionada en Efesios 4, del 11 al 13, tenemos que ser edificados, tenemos que edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, no solamente que haya hermanos que nos ayuden a salir sino que en la medida que vamos saliendo de ese ego inflado tan grande que tenemos, podamos entonces comenzar a colaborar en la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, solo la edificación del cuerpo de Cristo es la que me va a permitir a mí entrar en ese nivel de la iglesia bíblica. Cuando digo iglesia bíblica, que es la iglesia de Éfeso, la que se menciona en Éfeso, y la que podemos ver en Apocalipsis capítulo 3, hablando de la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia es la iglesia según el orden o alineamiento de Cristo, para todo creyente que quiera realmente ser salvo de sí mismo. Porque es que el evangelio que hemos recibido, tristemente, solamente habla de una salvación en un estado, pero no habla del segundo estado. El estado del cual se habla, que fue el descubrimiento de Martín Lutero, eso fue lo que Martín Lutero descubrió, es que la salvación no es por obra, sino que es por gracia. Porque el catolicismo enseñaba una salvación por obras. En cambio, él descubre que el justo por la fe vivirá. No va a vivir por el cumplir las obras, sino por la fe. Ese fue un gran descubrimiento, que podríamos decir es el lucero de la mañana. Lo que indica que un lucero de la mañana nos habla del despunte del día, pero no de la plenitud del día. Entonces, la iglesia protestante lo que tiene y no va a tener más, porque según Apocalipsis, hasta que el Señor venga, va a estar en un estado incluso con tendencia a la degradación. No a mejorar, sino a degradar. ¿Y es por qué? Porque no entraron en el cuerpo de Cristo. Se quedaron en las denominaciones. O sea que en la denominación yo nunca voy a entrar en la formación del hombre que necesita ser salvado de sí mismo. Bien, entonces, revelación. Qué importante la revelación. Y fíjese que es mucho más fácil que los niños que no están tan contaminados comprendan los misterios de Dios, que los adultos que sí estamos muy contaminados por las tradiciones religiosas. Porque las tradiciones religiosas es mucho el daño que le hacen al corazón del hombre. Y desarraigar eso no es fácil. Se puede,
pero requiere de un gran esfuerzo en el arrepentimiento. ¿El arrepentimiento qué significa? Yo tengo que decir, bueno, a partir de hoy, la Biblia para mí es sí y amén. No voy a discutir con la Biblia. Pero yo he visto algunos hermanos que discuten con la Biblia. Y discuten con ciertos, en ciertos, o sea, se les nota la dificultad de aceptar o de recibir ciertas palabras o doctrinas, no, palabras no, doctrinas que nos están llevando es a la plenitud del día. Porque debemos avanzar en muchas cosas que tienen que ver con el Señor. Y para avanzar, el sometimiento al Señor tiene que ser completo. Reconocer que nosotros no tenemos, que necesitamos, que somos absoluta y totalmente miserables, como se ve en la iglesia de la Odisea, que estamos ciegos y que estamos desnudos. Porque ese es el estado de la cristiandad hoy en día. La Odisea nos habla, como la última iglesia, nos habla del estado general de la cristiandad, sumando todas las otras vertientes religiosas, católicas, protestantes, evangélicas, etcétera. Pero el estado de esa cristiandad, que es la cristiandad que va a estar en la venida del Señor, es la Odisea. ¿Y cómo es la Odisea? Es lo peor que hay. El estado es tan tenaz que ellos creen que están bien. Entonces, es tan decadente el estado espiritual que se llega a creer que está bien, que no necesita de nada ni de nadie. Entonces, a ellos el Señor, para salvarlos, les tiene que decir, ustedes no están bien, ustedes no son ricos, ustedes son miserables. Ustedes son los más miserables de todos. Ustedes están ciegos, quiere decir que no ven. Pero no está hablando de la ceguera natural, sino está hablando de la ceguera espiritual que no les permite ver los misterios de Dios. Y tercero, desnudos sin darse cuenta que están desnudos. Por eso el Señor dice que ellos deben vestirse para que no se descubra la vergüenza de su desnudez. Ellos quedaron como Adán después de ser desnudado por el Señor, porque Adán se puso o se vistió de unos vestidos, bueno, cosió hojas de higuera y se vistió justificándose a sí mismo. Entonces, eso nos habla de la búsqueda de la justificación y no buscar la justificación en la palabra. Entonces, bueno, qué importante es que el Señor trate con nuestro corazón, trate con nuestro estado espiritual, lo limpie y nos lleve al punto de ser los más mansos y humildes. El apóstol Pablo era un hombre muy orgulloso. Bueno, antes de ser apóstol, él era Saulo y él era un fariseo y seguramente tenía de qué gloriarse porque era discípulo de Gamaliel. Bueno, tenía un pedigrí o diplomas, llenaba la pared de diplomas. Galardones. Era un hombre que en cuanto a la ley era irreprensible. Era un hombre muy sabio en cuanto a la ley, pero sin revelación. Entonces tenía un entendimiento natural, pero no tenía el entendimiento espiritual del cual habla en 1 Corintios capítulo 2, diciendo que el hombre natural no entiende las cosas que son del espíritu porque para él son locura. Seguramente está hablando de su experiencia, de cómo él era, cuando siendo un hombre natural no entendía a Cristo, no entendía nada
de lo que es espiritual. Pero luego dice que el Señor ha reservado para los que le aman cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido el corazón. Está hablando de lo que Dios da. Entonces, Dios tiene que darnos esto para que podamos comprender sus misterios, porque todo lo que es la iglesia es un misterio. La iglesia es un misterio. La iglesia. Un momentico, estoy aquí apagando, que hay un sonido afuera. La iglesia es un misterio que se encuentra escondido en Cristo. Cristo mismo es un misterio que se encuentra escondido en el Padre. Si el Padre no da a conocer a su Hijo, fritos. Entonces, a veces el conocimiento que tenemos de Cristo no es el conocimiento que el Padre da de Él, sino, repito, el conocimiento que la tradición nos ha dado de Cristo. La enseñanza de un Jesús que no es el Jesús de la Biblia, es otro Jesús, que es, en el tiempo de Pablo, era el Jesús de los mutiladores del cuerpo, de los que obligaban la circuncisión, de los judaizantes. Ellos hablaban de un Jesús diferente. O sea, un Jesús que no venía a ti por la fe, por el oír con fe, por el conocerle y obedecerle, sino por los rituales religiosos, que eran muy comunes en el tiempo de Saulo para los judíos llenos de esa tradición religiosa, siglos con esa tradición religiosa, y luego viene este nuevo paradigma. Eso no fue fácil para ellos. O sea, romper ese cascarón, ese odre viejo, que Jesús dice no se puede echar vino nuevo en odre viejo porque se va a romper y se va a perder el vino y el odre también. Entonces está hablando de la mente religiosa. ¿Cuánto de eso hay en nosotros? Mucho. Eso sí hay que reconocerlo. Mucha tradición. Y la tradición siempre apunta, la tradición religiosa apunta a exaltar al hombre. Es humanismo por excelencia. Es enseñarle al hombre a alcanzar a Dios por los méritos propios, por los méritos humanos y no por los méritos de Cristo. Ya te voy a dar la palabra, Ramírez. Espérate un momentico, termino aquí, ya estoy terminando. Estoy hablando de la importancia de que las cosas no sean reveladas, pero las cosas no nos van a ser reveladas simplemente por leer las Escrituras. Porque leer las Escrituras nos puede convertir, el leer las Escrituras con un corazón que no ha sido limpio, nos puede convertir en legalistas, en personas que tienen vanidad por el conocimiento natural. Hablemos de Saulo de Tarso. Los fariseos, ellos conocían las Escrituras. Y más, después de que conocían las Escrituras, le añadían a las Escrituras la tradición de los ancianos. ¿Ustedes han oído de la tradición de los ancianos? Bueno, eso en el tiempo de Jesús era más importante que las Escrituras mismas. A lo que Jesús dice, ustedes invalidan las Escrituras por seguir la tradición de los ancianos. Lo que estaba escrito en el Talmud, que se comenzó a escribir desde Babilonia, unos 500 años antes de que Jesús viniera, ya los rabinos comenzaron a escribir algo que es el compendio de sabiduría natural, dándole una interpretación a las Escrituras. Y en las yeshivá, hoy en día, los que quieran estudiar para ser rabinos, ellos no van a las Escrituras, ellos van al Talmud. Y se la pasan leyendo el Talmud.
Entonces, para ello el Talmud es la ciencia del conocimiento que se necesita tener para entender o interpretar a Dios. Entonces, ese es el peligro también, ¿no? El peligro es que si cambiamos la revelación, la cambiamos por el conocimiento natural de las Escrituras, nos vamos a convertir en Saulo de Tarso. ¿Qué le pasó a Saulo de Tarso? ¿Qué dijo él? Bueno, todo eso para mí es basura. Y lo he tirado en el desecho, porque la palabra que usó prácticamente era como decir estiércol. Bueno, estiércol es el de los animales, el del hombre, pues, para no dar la palabra. Imagínense lo que es eso. Pablo dice, para mí esas cosas son estiércol y tienen que irse por el caño, por el alcantarillado. Porque si yo no me deshago de eso, no puedo conocer a Cristo. Entonces, Pablo sabía. Pablo entendía que lo que él necesitaba era revelación. Y ciertamente como el hombre entendió y se despojó de todo lo que puede provenir, de lo que proviene del orgullo, porque ese conocimiento no es otra cosa que vanagloria, adquirir más conocimiento para ser exaltados por los hombres, pero te convierte en una persona orgullosa, o sea, vanagloriosa, buscando lo que el Señor les decía, buscando ser exaltados. Eran los que más oraban, eran los que se vestían, los que tenían una apariencia de piedad. Bueno, así era en el tiempo de Jesús y sigue siendo igual. Y puede estar dentro de nosotros esa misma condición. Entonces, la humildad siempre nos va a llevar, que la humildad es, Señor, yo no sé. Si tú no me revelas, yo no entiendo. Porque es que ¿quién puede entender tu palabra? Si eso es una palabra celestial. El hombre terrenal no la puede entender, a menos de que tú nos la reveles, nos la enseñes al corazón. Entonces necesitamos es que el Espíritu nos enseñe el misterio de Dios revelado al corazón para que lo podamos comprender y al comprenderlo podamos cumplir con la voluntad de Dios. Entonces ahí sí ya te doy la palabra, dejo allí. Ramírez, ya te abro aquí el micrófono. Ok, está abierto. Bueno, bendiciones para todos. Buenas noches, qué rico estar aquí en casa, en la casa del Señor. Quiero simplemente traer como aporte que coincide la definición del diccionario, porque parte de nuestra formación académica nos exige ser juiciosos en la comparación de qué origen tienen las palabras, la etimología, el significado. Y lo más fácil de aprender es ir al diccionario y saber qué representa cada palabra. Y después vamos a la hermenéutica bíblica y vamos entendiendo todo el contexto de la palabra. Entonces, aquí nos muestra el diccionario, tiene dos acepciones, ambas son de carácter femenino, las dos acepciones. Dice, una acepción es descubrimiento o manifestación de algo secreto, oculto o desconocido. El descubrimiento y revelación de secretos e informaciones relativas a la defensa está penado por la ley. O sea, esa es una connotación eminentemente natural, científica, digámoslo así. Pero ahora viene la que realmente nos compete y aparece en el diccionario. Dice muy claramente, en la tradición bíblica, manifestación de Dios a los hombres de cosas que estos no pueden saber por sí mismos. Mira la importancia que está diciendo el mismo diccionario, lo repito. En la tradición bíblica es la manifestación de Dios a los hombres de cosas que estos no pueden saber por sí mismos. Para los creyentes, la Biblia
es una fuente de revelación divina. Entonces, la fuente de la revelación es la palabra, pero como decíamos, como se decía en la charla, en sí misma la palabra no es revelación. Y si esa palabra no es tomada y no se percibe y se expresa en toda su manifestación, aún no es revelada. Y yo tengo una, no una definición, sino una comprensión de revelación desde hace muchos años. Una de ellas era la que dijo Jaime Benítez con la cámara fotográfica para expresarla en lo natural. Algo está velado, por eso cuando algo está muerto, lo velan. O sea, la velación es para los muertos, mientras que la revelación es para la vida, para llevar a vida lo que está oculto, lo que está en las tinieblas, lo que está oscuro. Entonces, la palabra misma dice que es espíritu y es vida. Mire lo importante de esa apreciación. Si es espíritu, perfecto, ahí está. Pero, ¿por qué dice que es vida? Porque esa palabra tiene que convertirse en un comportamiento, en un hábito, en una acción cotidiana y darnos vida. La vida es a todo aquello que se expresa con los sentimientos, con los sentidos, con la mente, con el hombre integral. Entonces, esa palabra que en principio es espíritu y cuando se lee hay mucha gente que lleva años y no tiene revelación de la palabra porque no la han hecho vida. Y cuando esa palabra viene y que es la famosa expresión de la palabra rema frente a la palabra logos, la palabra logos es la lógica del texto y de la construcción de la frase, es el logos. Dice un párrafo, un versículo de la Biblia, y ahí está. Por ejemplo, quítense de vosotros toda amargura, todo odio, quítense. Estoy entendiendo, quítense. Pero ¿cuándo realmente tiene sentido esa palabra? Cuando la hago vida en mí, cuando me dice, quítense de vosotros toda, y lo pongo como ejemplo, fácil para entender, si hay niños aquí todavía, pues maravilloso. Las maledicencias las distinguen en Efesios 4, 35, 36, ahí está, de las maldiciones. Y las maledicencias y que es tan actual hoy en día con la juventud, que a toda hora están mencionando groserías, a toda hora, y entre nosotros todavía escucho hermanos que hablan con maledicencias, no maldiciones, maledicencias, o sea, decir las cosas con un significado de doble sentido, vulgares. Quiero decirles, yo era un hombre que antes de conocer del Señor, como yo era un escarnecedor, un tomapelo, o sea, el sentido, toda la personalidad, Dios lo que hace es coger ese río tumultuoso y no te va a cambiar tu personalidad, te va a formar un nuevo carácter para que esa personalidad se exprese de una manera conforme al modelo de Dios. Y eso ese es el trato diario durante toda la vida cristiana. Y por eso quiero llegar al final de esta corta exposición a lo que es el verdadero carácter de Cristo. Entonces, yo era un hombre que era capaz de decir 30, en un minuto, 20 vulgaridades en la sola conversación. Y cuando yo leí la palabra, amados, recién convertido, eso sí, decidido a obedecerle al Señor en todo, en el sí, en el amén, que me falta todavía mucho por obedecerle. Estoy en ese proceso y anhelo obedecerle en todo. Ese es mi anhelo, pero mi carne hace otras cosas, pero ese es otro tema para no salirme de la línea que me está llevando el Señor. En ese sentido, esa revelación me permitió que en un día leyera yo eso y por revelación, yo le dije al Señor, Señor, yo no puedo cambiar esta condición mía. Ayúdame, Señor, porque se me reveló la necesidad de obedecerle al Espíritu Santo, la necesidad de no contristar al Espíritu Santo porque ya estaba en mí. Entonces necesitaba desocupar esa basura para que fuera morando poco a poco el Espíritu en mí. Entonces lo hermoso
de la revelación en todo este contexto teológico, doctrinal que acaba yo quisiera como llevarlo a la practicidad en la explicación. Entonces, en ese momento, esas maledicencias, amados, yo hoy en día he hecho chistes, soy bromista, sin una palabra grosera. Y lo más hermoso es que Dios respeta su diseño. A mí no se me ha quitado la memoria de chistes vulgares, no se me ha quitado. Y cuando de pronto se me chispotea, digo, Señor, perdóname, Señor, tal. Pero ya hay temor, ya hay temor de Dios, ya hay revelación. Y así, con todas las demás experiencias de vida que hemos tenido en muchísimas áreas, para no entrar, pero sí vale la pena que cada uno exprese para que hagamos vida esa enseñanza que acaba de compartir con tanta profundidad Julián. Y la iglesia, a mí me fascina la iglesia práctica, la iglesia que tiene vida, que tiene una vida normal, como dice Westmani, pero una vida en la expresión, en la alegría, en el hablar, en el ser, en el hacer, en el deber ser, para poder uno caminar como cuerpo. Yo con Julián, yo lo llamo con Jaime, con Angelita, y en 20 minutos o 10 minutos que hablemos, nos hemos reído ya 5 veces. 5 veces nos hemos reído y entonces que vean ese gozo, pero en el tema del hablar, en el tema es más, y esto estoy trabajando sobre ello y con esto ya voy terminando. Hay tantísimas cosas como por ejemplo el hablar duro. Dice muy claramente las griterías, y descubrí que gritar es hablar duro. Eso es gritería. Gritería es, para eso Dios nos da tonalidades para cantar, para alabar, y cuando sabemos hablar suavemente, no en forma religiosa, que muchos de nuestros hermanos hoy en día han adoptado la misma posición fariseica de los católicos para enseñar, ¿no? Por eso la expresión de la iglesia sin religiosidad, sin asumir como posiciones, y en eso aprendimos Julián y yo, aún en comunidad de fe aprendimos que uno tiene que, si va a decir una prédica, hable como habla su voz, tranquilamente, sin cambiarla, etcétera. Todas esas pequeñeces hacen un componente tan hermoso del carácter de Cristo en nosotros, en cuanto a que vamos practicando una vida basada en la revelación de la palabra, que se hace obra en nuestras vidas, y podemos caminar haciendo el estilo de vida que nos debe caracterizar, y que en todo seamos luz, en todo. Y con esto ya así terminó hoy esta exposición, hoy con una hermana muy querida, amiga mía, me mandó un videíto, le mandé un videíto. Mire, la paja en el ojo ajeno, me mandé un videíto, y ella en respuesta, de chiste, de una niñita de 2 añitos, muy linda, bailando, y se me hizo muy gracioso. Mire pues, lo que no es la santidad perfecta en todo. Y eso no es fanatismo, es radical. Y entonces yo le mandé, y ella me devolvió un niño, como de 5 años, muy chistoso aparentemente, pero el niño lo estaba entrevistando la propia abuelita, y el niño rebelde, con gran chiste, la abuelita filmándolo, y el niño le gritaba y le decía, yo no quiero ser eso, yo no quiero, en un ejemplo de desobediencia. Y entonces yo señalé ese video y le dije, mira, ese video no deberíamos estarlo compartiendo. Yo, muy religioso, muy santo, y me devuelve ella y me dice, ¿y has escuchado la canción que estaba bailando la niña con los subliminales y los movimientos que hacía de 1 añito y medio, todos eróticos? Le dije, tienes, y terminamos los dos pidiéndole perdón a Dios. Entonces bobaditas, sin volverse dogmático, pues, que no podamos ni pensar en qué voy a hablar. No, es el Espíritu Santo que por revelación nos va reargullendo si nos disponemos en todo lo que hacemos, hablamos, decimos y actuamos, en los negocios,
yo mis oraciones para mis negocios le digo, Señor, Señor, te pido que se haga tu voluntad, no la mía. Y si tú vas a cerrar la puerta, y bueno, esa es una oración muy difícil. Hoy el Señor me pegó una pachotada con una puerta cerrada y se desapareció el negocio, y ya después descubrí por qué. Entonces, con esto quería decirle que la vida práctica de la iglesia es por revelación, si estamos viviendo y actuando y obrando conforme a la palabra. Eso era lo que quería aportar. O sea, la palabra hecha en vida es revelación. Listo, Ramírez, gracias por su aporte. Tenemos a la hermana Gloria que ha levantado la mano y vamos a darle entonces entrada para que sigamos hablando de este interesantísimo tema que el Señor quiere que miremos con más atención. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, gracias. Sí, solamente un pequeño aporte, retomando la pregunta inicial sobre qué es revelación y cómo pedirla. Entonces, yo encontré aquí en Jeremías 33:3 que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Para poder que el Señor nos revele qué hay que hacer, lo que decíamos inicialmente. ¿Qué es clamar? Es pedir, es orar. Es pedirle a Él que nos guíe. Y el que nos revela es definitivamente el Espíritu Santo. Así es. Así es. Sí, el Espíritu Santo. Necesitamos es la ayuda del Espíritu Santo para que aquellas cosas que son misterios para el hombre natural, para nosotros sean claros, más claros que más claro que lo que vemos con los ojos naturales. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos aclara en el corazón, vuelvo a lo mismo, aquello que está relacionado con su Hijo, cuando el Padre nos aclara el Hijo, que es la cabeza nos revela el cuerpo. Entonces, Cristo es un misterio. ¿Qué dijo el Señor? Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Y también dijo, nadie puede ir al Padre si yo no lo llevo. Entonces, Dios es un misterio que el Hijo revela, el Hijo es un misterio que el Padre revela, y la Iglesia es un misterio que el Hijo revela. El Hijo revela. Entonces, nuestra conexión con Cristo, nuestra encabezamiento hacia el Señor, nos va a permitir recibir de Él todo lo necesario para comprender lo que somos en Cristo, no lo que somos en Adán. Quizás sabemos muy bien lo que somos en Adán, porque ya a veces ni siquiera nos conocemos bien. Pero en el conocimiento natural el hombre ha avanzado mucho. Va al colegio, va a la universidad, va a la especialización, ¿sí? Se hace sabio en las ciencias naturales, pero no tiene entrada a los misterios de Dios. No tiene entrada. Dios ha reservado esos misterios para los niños, para los humildes. Cuando hablo de niños no estoy hablando de los niños de edad, sino para el que se hace como un niño. ¿Y cómo es un niño? Un niño es el que confía plenamente en su papá, el que le cree a su papá todo lo que le cuenta, el que se goza con los cuentos de su padre. En fin, el niño, la vida del niño es afectada por la vida del padre. Y estoy hablando de familias no disfuncionales, porque a veces no se da así,
Pero lo normal, una familia normal, los padres tienen una gran influencia sobre sus hijos, así como nuestro Padre Celestial tiene una gran influencia sobre nosotros. De modo que algo que se mencionaba ayer es que cuando el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, tengo algo contra ti que has dejado tu primer amor, podemos ver en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 15, creo que es 15. Sí, 14, creo que es 14, verso 15. Veíamos que el Señor decía, el que me ama es el que guarda mis mandamientos. El que verdaderamente guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. Entonces, ¿qué tan importante es para nosotros que queremos conocer al Padre y al Hijo, el guardar sus mandamientos? Porque eso es la iglesia. La iglesia es aquella que conociendo lo que Dios quiere revelar y revela su voluntad, y esa voluntad es muy fácil de entender porque no necesito una revelación especial para entender lo que significa amar a Dios sobre todas las cosas, ni amar a mi hermano como me amo a mí mismo. ¿Qué revelación necesitamos para eso? ¿No? El amor es un mandamiento. El amor no es un sentimiento, sino un mandamiento, una actitud de obediencia para cumplir lo que Dios me manda. Entonces, a veces no lo hacemos porque estamos esperando que de nuestro corazón surja el sentimiento y no va a operar así. El Señor quiere que obedezcamos y en el momento en que obedecemos vamos a experimentar el amor de Dios. Entonces, lo que el Señor nos da, que proviene de Él, que más que una revelación es la vida de Él, eso se experimenta cuando estamos obedeciendo lo que Dios me manda. Muchas de las cosas que Dios me manda, yo no tengo por qué entenderlas. Es más, no las voy a entender porque soy un hombre natural. Si las registro con mi mente natural se va a oponer a los mandamientos de Dios. Pero si yo salgo de ese estado natural y me pongo en el espíritu, quiere decir en la actitud de obedecer lo que el Señor me manda, eso es estar en Cristo. Estar en Cristo es hacer lo que Cristo siempre hizo, es tener la actitud de obedecer la voluntad de Dios. Cuando yo me pongo en esa actitud, entonces recibo lo que de otra manera no podría recibir. Y es el entendimiento o la claridad o la revelación de lo que significa el cumplimiento de esa palabra. Entonces, bueno, importante para los que amamos la revelación, y yo creo que todos, el que seamos primeramente obedientes a los mandamientos. Cuando nos ponemos en obediencia a los mandamientos, a pesar de que como hombre natural no quiero perdonar porque me han ofendido, entonces no quiero perdonar. Y algunos me dicen, no, yo no me pongo eso porque la verdad yo no entiendo. Hablo del velo, para poner un ejemplo. Siempre pongo el ejemplo del velo. Es que yo no entiendo. Yo, la verdad, dice la persona como una disculpa, yo eso no, a mí eso no lo entiendo. Y hasta que no lo entienda, entonces yo no. Pero eso es la posición incorrecta. Lo que Dios quiere es que obedezca sin entender. Porque cuando obedezco sin entender, entonces el Espíritu me va a dar el entendimiento. Se me va a abrir el misterio y voy a comprender lo que está contenido en esa acción, en esa obediencia.
Entonces, bueno, cierro allí mi intervención para otro hermano que quiera participar. Bueno, parece ser que no hay eco, no hay respuesta. Bueno, hermanos, entonces ya nos estamos acercando a las 9. Vamos a dejar allí la reunión. Agradeciéndole al Señor que nos permitió reunirnos hoy para tener esta comunión, que primeramente es con Él, entre nosotros, y entendiendo que el centro, la centralidad de nuestras reuniones es el Señor. El que estemos hablando del Señor, mirando al Señor, hay tantas cosas que ver acerca de Cristo, que por eso tenemos la eternidad. Imagínense la eternidad para que no nos cansemos. Es demasiado lo que el Padre tiene para nosotros, a fin de que nuestro gozo vaya en aumento, en la medida en que se nos van revelando las profundidades de Cristo, no las de Satanás, sino las de Cristo. Entonces estemos orando por eso. Mañana viernes me han invitado los hermanos de Cartagena para que comparta una palabra a partir de las 7 de la noche. Los que me han estado acompañando en Facebook Live, entonces les invito para que puedan estar en esa reunión. A mí me van a mandar el link y yo puedo compartirlo en la iglesia para que los que quieran entrar, entonces entren a la reunión que tienen los hermanos en Cartagena. Es una reunión de 2 horas. No he estado en ellas todavía, pero qué bueno que podamos también participar juntamente con ellos. Entonces, me despido invitándolos para mañana, 7 de la noche. ¿Listo? Bueno. Amén, hermano. Feliz noche para todos. Feliz noche, Angelita, Jaime, Gloria, Feliz noche. Javier, Raúl, Salmita. Feliz Camila. noche, hermanos. Bueno, mi hermana. Feliz noche para todos. Chévere verte y ver que estás atenta. Eso sí, me gusta mucho. Verte. Hermanos. Bueno, mi hermano Andreita. Chao, hermanos. Chao. María Isabel, Ramiro. Un abrazo grande para todos. Esperancita. Feliz noche para todos, hermanos. Abrazos para todos. Mis hermanos. Acuérdense que la recomendación, hermanos, es abrir el velo. Estamos hablando de revelación y ustedes se mantienen encerrados allí detrás de ese velo. No se dejan ver. No se dejan ver. Y el Señor ya se nos quiere demostrar y ustedes no se nos quieren mostrar. No sé. Bueno, ahí el que le caiga el guante que lo chante. Listo.